Buenas tardes. Un momentito. Bueno, el día de hoy vamos a transmitir 2 temas que considero importantes. Uno es el de el método global, qué es, cuáles son sus fundamentos, y el otro es de la conciencia fonológica y cuál es su repercusión en el proceso de lectoescritura. Entonces, bueno, vamos a comenzar explicando qué es el método global. ¿Por qué hablamos de un método global? Porque desde años atrás se ha empezado a trabajar con este tipo de métodos, que son diferentes a los métodos más tradicionales, que son los que han funcionado durante mucho tiempo. Entonces, el método global tiene varios, digamos, el método global es uno y de ahí han surgido muchos otros también llamados métodos globales, pero con sus variantes. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el método global, cuáles son sus fundamentos y cómo lo podemos empezar a trabajar cuando estemos con pequeños que apenas van a iniciar su proceso de lectoescritura. Entonces, bueno, vamos a ver que el aprendizaje de la lectoescritura ha sido a través del tiempo uno de los pilares de la educación escolar, sobre todo de la educación básica. ¿Por qué? Porque de ello depende muchas veces el futuro del alumno. Si el alumno aprende a leer y escribir en tiempo y forma, va a ser capaz de poder adquirir los conocimientos posteriores. Si no lo aprende, va a considerarse como algo de fracaso. Entonces, el aprender a leer y escribir en tiempo y forma es condición tanto de éxito como de fracaso. Por eso muchos docentes nos esforzamos en investigar acerca sobre los mejores métodos de lectoescritura que se pueden aplicar en las aulas y elegir aquel que se adapte a las necesidades del alumno, de los alumnos que tenemos. Ahora, a través del tiempo se han manejado mucho los métodos sintéticos, que son los métodos tradicionales, pero sabemos que los tiempos cambian, los alumnos cambian, la información que tienen, que reciben del entorno es diferente, entonces nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias que estamos viviendo. El método global es una experiencia muy enriquecedora que permite que nuestro desempeño pues, se pueda realizar de una manera muy importante. Este método global tiene pues algunos fundamentos. Sabemos que la lectura es una fuente de aprendizaje y de placer y que va a ser tanto éxito como fracaso en los alumnos, porque todo lo que viene en las asignaturas del currículo posterior tiene que ver con el saber leer y escribir. Por lo tanto, es un poderoso medio de adquisición de actitudes y valores personales y sociales. Lo mismo va a ocurrir con la escritura, a través de la cual los alumnos van a ser capaces de expresarse, de comunicarse con otros por medio de signos y códigos. Ahora, normalmente llamamos proceso de lectoescritura, sin embargo, son dos procesos diferentes que en un momento dado pueden formar uno solo. Entonces, a través del tiempo se han ido desarrollando muchos métodos y procedimientos para enseñar a leer a los alumnos. Como mencionaba, muchos son derivados de los tradicionales, que son los sintéticos, y hay otros que se originan a partir del método global. Entonces, bueno, vamos a ver más o menos un poquito de esto. ¿Y cuál es la edad apropiada para que se empiece a enseñar a leer y escribir? Más o menos entre los 5 o 6 años es lo común. Ahora, sí es cierto que hay métodos que se empiezan a trabajar desde antes, pero bueno, más o menos es un promedio.
Cuando el alumno entra a la escuela, se deben trabajar muchos otros aspectos que van a incidir en el éxito de este proceso de lectoescritura, puesto que no nada más es escoger un método, sino que va a ser necesario adquirir algunos otros elementos. Estos aspectos van a ser fundamentales para el adecuado aprendizaje del proceso de lectoescritura. ¿Cuáles son? Pues la organización perceptiva, que tiene que ver con la percepción visual, auditiva y táctil, el desarrollo psicomotor, el esquema corporal, la organización espacial y temporal, comunicación lingüística, que es la comprensión y la expresión oral, grafomotricidad, función simbólica y, por supuesto, el desarrollo de las funciones mentales principales como son la memoria, la atención, inteligencia, imaginación y creatividad, y quizás se me escapen algunas. Como vemos, no nada más es elegir un método, que sí, el método es muy importante, pero anexo a esto debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos. Aquí brevemente vamos a ver algunos de ellos que son de los más importantes que se deben de tener en cuenta en el aprendizaje de la lectoescritura. Los factores sensoriales como la percepción visual y la percepción auditiva, los factores psicológicos y psicomotrices como son el esquema corporal, el factor espacial, la orientación temporal, el afianzamiento lateral y el desarrollo motor. Vamos a ver un poquito acerca de los métodos. Con respecto a los métodos de enseñanza de lectoescritura, vamos a ver que son básicamente los sintéticos y los analíticos. ¿Qué son los mixtos? Los mixtos son una combinación tanto de los sintéticos como de los analíticos. Quiere decir que tienen de los dos. ¿Cuáles son los sintéticos? Los tradicionales, los métodos más antiguos y tienen una forma de trabajarse. Los analíticos son más modernos, son los que salen del método global y por eso se les llama métodos globales. Los mixtos, como ya menciono, son aquellos que toman tanto de los sintéticos como de los analíticos algunos aspectos. Vamos a ver cuál es el método global de lectoescritura. ¿Qué vamos a abordar? Pues su historia, algunos fundamentos y bueno, vamos a ver algunas características y un poquito de en qué consiste, cuáles son las fases que intervienen en este método y algunas conclusiones básicas. Antiguamente se manejaban los métodos sintéticos, que son muy antiguos. ¿Estos métodos cuáles son y en qué consisten? Brevemente, bueno, los métodos tradicionales son como el método fonético, el método alfabético, el método silábico. Y ya por ahí anda uno más moderno que es el método de los 20 días. Estos métodos inician por lo mínimo, las unidades mínimas que serían la grafía junto con su fonema o la sílaba, y de ahí partimos hacia elementos más amplios, como serían las sílabas, las palabras, luego las frases u oraciones y luego los textos. Es decir, que van de lo más abstracto a lo más concreto. Contrariamente a esto, tenemos los métodos analíticos llamados globales. Se llaman globales porque parten de una unidad que tiene un significado para el alumno. Estos pueden ser que empiezan en un texto, puede ser que comienzan en una oración o simplemente en una palabra. Tiene que ser algo que tenga un significado. ¿Sí? Y ya de ahí partimos a su análisis. Es decir, que si empezamos con una palabra en forma global, pues vamos a ir a su análisis, separarla en sílabas y viendo cada uno de sus elementos, ¿no? Sílabas, letras, grafías junto con los fonemas. Lo mismo que si partimos de un texto, bueno, pues lo vamos a analizar en sus oraciones, después en palabras y lo mismo que los anteriores, ¿sí? Entonces, los métodos globales parten de unidades semánticamente amplias y que tienen un significado. Esa es la base. Bueno, ¿cuál es la historia de este método? Bueno, su creador fue Ovidio de Crolí, un pedagogo que tomó ideas
de personajes anteriores a él, que ya habían hablado de que el alumno en estas edades, el niño en estas edades, entre los 4, 5, 6 años, tiene ciertas características para percibir el entorno y que entonces hay que enseñarle de acuerdo a cómo el alumno puede aprender. Y entonces tomó ideas de varios personajes como Jacotot, Fray Religioso, José Vizcarroin y Federico Heglicke. Este método se llama global hacia secas o se conoce también como método de oraciones completas o método de Crowley. Y de aquí surgen muchos otros, como el método global de análisis estructural, el método Doman, el método Minjares, que empieza siendo así global, el método Troncoso, método Filadelfia y varios más. Este método data del siglo XVIII, aunque fue hasta el siglo XIX cuando se organizó definitivamente. En Bélgica, este método se aplicó antes de 1904 en un instituto en donde este instituto era dirigido precisamente por Ovidio de Crowley. Por eso decimos que pues este método se originó ahí en Bruselas, digamos, en el instituto de este personaje. Y bueno, vamos a ver qué más se menciona acerca de este método. ¿Por qué hablamos de unidades semánticamente significativas para el alumno? Porque de Crowley afirma que solo se puede aplicar el método global analítico si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de globalización, en el cual los intereses de los niños son vitales, cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la lectoescritura. Quiere decir que las características intrínsecas de este método hacen patente las características del pensamiento del niño en estas etapas, que se conoce como etapa preoperacional y que ya sabemos que este periodo es bastante largo y tiene una subetapa. Esta subetapa se comprende entre los 4 y 7 años, que es más o menos cuando los niños inician el proceso de lectoescritura. A esta edad se dice que el pensamiento del niño es sincrético, es decir, que la mente del niño se relaciona, todo está relacionado con todo, pero no como los adultos lo entienden, sí, ya que los conceptos de los adultos de tiempo, espacio y causa son diferentes. Las formas son totalidades que su pensamiento va a captar antes que los elementos o partes que lo integran, que quiere decir que va a percibir antes y mejor las diferencias de forma que las semejanzas. El alumno va a percibir de una manera global, ¿sí? Completa. Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas. No percibe con facilidad las pequeñas diferencias, solamente si es como que invitado a hacerlo, pero por él mismo no lo hace. Entonces vamos a ver que un ejemplo de las características del pensamiento del niño en estas etapas, por ejemplo, de 5 años, es que para él todas las frutas de forma esférica son iguales, son redondas. Lo mismo va a ocurrir cuando se le presentan frases u oraciones como la siguiente. Tenemos una que dice mi papá come y luego otra que dice mi menino monono. Para él, en esta última, la distinción de las diferencias va a ser mucho más compleja debido a que tiene muchas letras semejantes. Hay mucha semejanza entre las letras y entonces va a ser mucho más difícil encontrar las diferencias que en la primera, porque en la primera pues como que está más fácil de entender. El niño no siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes del todo, si no es conducido a realizar esa operación mental. Sí lo puede hacer, pero si el adulto lo conduce a hacer eso. El niño, cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés vital, va a ser capaz de buscar por sí mismo antes de pedir ayuda para descomponer el todo que percibió sincréticamente.
Los niños en esta edad, entre los 5 y 6 años, son intuitivos y perciben aún en forma global. Por eso descubren primero las diferencias que las semejanzas. Si les ponemos el ejemplo de gato y perro, los va a reproducir mucho más fácilmente que mano y mono, ya que estas últimas palabras tienen algunas semejanzas, ¿sí? Y para ellos, por su pensamiento sincrético, van a ser iguales. De acuerdo con todo lo que hemos estado viendo, pues el método global va a permitir que el alumno no haga análisis mecánicos, sino que vaya haciéndolos un poquito más entendidos, que el alumno vaya a tener asociaciones artificiales carentes de efectividad y dinamismo, que es lo que sucede muchas veces con los métodos sintéticos, que el alumno lo hace, pero de una manera mecánica. Aquí se pretende que el alumno lo haga de una manera más razonada. ¿Cuáles son las características del método? Pues que tiene 4 etapas y la duración y amplitud e intensidad de cada una de estas etapas va a depender del grado de maduración de los alumnos. Por eso es muy importante todo aquello que se trabaja antes de iniciar formalmente a la lectoescritura. Porque, por ejemplo, la psicomotricidad. Todo esto va a ayudar a que el alumno esté maduro. Y en cuanto este grado de maduración sea el óptimo, va a ser más fácil que él aprenda la lectoescritura. También un poquito de conciencia fonológica, pero eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tiene con los que debe contar el método y que debe de contar el niño para poder desarrollar el método de una manera más fácil? La capacidad imitativa, el tipo de inteligencia. No nos referimos exactamente a un coeficiente intelectual en este aspecto, sino al tipo de inteligencia que tiene. Según Howard Gardner, sabemos de las inteligencias múltiples. Entonces, hay niños que tienen más desarrollada la inteligencia lingüística verbal. Entonces, esto también tiene más repercusiones, ¿sí? La ubicación en el tiempo y en el espacio, por eso es muy importante trabajar las nociones espaciotemporales, el dominio del esquema corporal, de ahí la importancia del trabajo con la psicomotricidad, tanto gruesa como fina. El estado sociocultural de la familia, así como los medios audiovisuales con los que tiene relación el alumno, tienen repercusión también en esto. Esto tiene que ver con el desarrollo del lenguaje infantil y en la lectura audiovisual. Un niño que vive en una ciudad y de alguna manera está bombardeado con la televisión, con el radio, con las películas que va al cine, el internet, y todos los medios que ya conocemos, pues tiene más facilidad de tener un vocabulario más amplio y de tener algunos aspectos más desarrollados que van a permitir que pueda aprender la lectoescritura de una manera más rápida a aquellos niños que viven en un entorno donde no tiene los mismos elementos, ¿sí? La enseñanza de la lectura y escritura debe partir de lo que el alumno ya sabe, de las experiencias que él trae antes de llegar a la escuela, en independencia de que si ya fue a la escuela o no fue a la escuela, el alumno ya trae cierta experiencia, ¿sí? Y entonces por eso el maestro se debe basar en los conocimientos previos de los alumnos para empezar a trabajar con ellos. Entonces, vamos a ver en qué consiste el método. Estamos hablando de que este método se caracteriza porque desde un primer momento se le van a presentar al niño unidades con significado completo. Es decir, que no le vamos a dar pedacitos de palabra, sino que se le va a enseñar la palabra completa, que tiene un significado. Entonces, este método y todos los que dependen de él consisten en que se van a aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura los mismos procesos que se llevan cuando los niños aprenden a hablar. Aquí vamos a ver algo muy importante.
El lenguaje es un proceso natural. No se necesita enseñar al niño a hablar. Es cierto que cuando las mamás son primerizas y todo esto, empiezan a enseñarle al niño, que le dicen mamá, papá y algunas palabritas, pero luego se les olvida, nada más son algunas. El niño aprende a hablar simplemente al estar en un entorno con adultos que hablan determinada lengua, en este caso el español. La lectura y la escritura son procesos artificiales que tienen que ser enseñados. Entonces, al niño, para que el niño hable, no se le enseñan las vocales, primero A, E, I, O, U, ¿no? Tampoco se le enseña, esta es la M, esta es la P, esta es la T, esta es la S. El niño aprende la palabra completa. Aprende mamá, aprende papá, aprende tío, mamila, pañal y lo que sea. Entonces, esta es la forma en que se lleva este método, semejante a cómo el niño aprende a hablar. Entonces, los niños, gracias a su memoria visual, van a reconocer frases y oraciones y en ellas las palabras. Van a poder establecer relaciones y reconocer aquellos elementos que sean idénticos en la imagen de dos palabras diferentes. La palabra es el dibujo de una imagen que evoca una idea. Ahora, los signos dentro de las palabras van a tener un sentido y en su presentación escrita se transforman en fonemas. De esta forma, el hecho de comprender enteras las palabras y la oración va a permitir una lectura inteligente y fluida desde el principio, no cortada ni silabeando, sino que también favorezca la comprensión lectora y que no sea una simple mecanización del proceso lector. Aquí vemos en este diagrama a grandes rasgos lo que es el método global, ¿sí? Que es un proceso de enseñanza de lectoescritura que parte de elementos mayores con un significado. Y aquí tenemos las 4 etapas, que son la etapa de comprensión, la etapa de imitación, la etapa de elaboración y la etapa de producción, ¿sí? Entonces, bueno, este es el método global a grandes rasgos. Ya obviamente cada una de las etapas pues va a tener sus condiciones que trabajamos en la etapa primera, en la segunda y así sucesivamente. Próximamente tendremos este curso, de hecho el martes 9, donde vamos a ampliar pues evidentemente todo lo que tiene que ver con este método. Otro aspecto muy importante para el desarrollo del proceso de lectoescritura es la conciencia fonológica. Y entonces vamos a ver cómo impacta en el proceso de lectoescritura la conciencia fonológica. Un segundito. La conciencia fonológica es muy importante dentro del proceso de lectoescritura. Es uno de los aspectos que tienen que ver con que el alumno aprenda más rápido o menos rápido. Un alumno que aprende a leer y a escribir rápidamente muchas veces tiene desarrollada la conciencia fonológica. Esto no tiene que ver tanto con la inteligencia, digamos, con el coeficiente intelectual. Puede haber alumnos con un coeficiente muy elevado y sin embargo que les cueste trabajo adquirir el proceso de lectoescritura. ¿Por qué? Porque tengan poco desarrollada la conciencia fonológica. Y puede suceder lo contrario, que un alumno que no tenga un coeficiente intelectual tan alto pueda leer más rápidamente porque tiene un mejor desarrollo de la conciencia fonológica. De ahí la importancia de trabajar el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Pero qué es la conciencia fonológica? Es una habilidad metalingüística que es clave para el desarrollo y adquisición de los procesos de lectoescritura. Es una habilidad metalingüística que está dirigida a comprender un sonido o fonema, que está representado por un grafema o un signo gráfico. La combinación de sonidos van a formar unidades sonoras y escritas, es decir, sonidos
conciencia fonética, sílabas, conciencia silábica, palabras, conciencia léxica, y todo esto forma la conciencia fonológica, permitiendo construir una palabra que posea un determinado significado. ¿Cuáles son estas habilidades metalingüísticas? Pues ya más o menos hablamos, ¿no? Conciencia léxica, que es la capacidad para distinguir las palabras en las oraciones. Conciencia silábica, distinción de las sílabas en las palabras. Conciencia fonémica, distinguir los fonemas en las sílabas o palabras. La conciencia léxica, ¿qué es? Pues es contar el número de palabras que tiene una frase. Es poder hacerlo, identificar una palabra en una frase o texto, sustituir una palabra por otra, viendo que cambia el sentido. La conciencia fonémica es identificar en una lámina dibujos cuyo nombre empieza o termina por un determinado fonema. Esto es lo que se entiende como más común en la conciencia fonológica en general. Conciencia silábica, segmentar palabras en sílabas y recuento de estas. El alumno dice una frase y su compañero menciona cuántas sílabas tiene. La conciencia fonológica se puede definir como la capacidad para comprender la relación que hay entre el sonido correspondiente a cada letra, que sería el fonema, y el signo gráfico que la representa, que representa la letra, que sería la letra escrita, el grafema, o como también lo conocemos, la grafía. Esto permite adquirir el entendimiento de la combinación entre estos elementos para dar lugar a una palabra que tenga un significado, que a su vez se unen para formar mensajes dotados de sentido. ¿Por qué es importante la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura? Sabemos que a los niños les cuesta trabajo aprender a leer y escribir. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué puede dificultar dichas adquisiciones y qué relación existe entre el lenguaje oral y el escrito? Estas dificultades que se presentan se basan en que nosotros hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonemas. El habla es un continuo en el que va a resultar difícil deslindar segmentos. En cambio, la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua, ya que las letras representan fonemas. Por lo tanto, las dificultades se van a presentar en el momento en que los alumnos sean capaces de reconocer, identificar y deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la conversión de fonema en grafema. La conciencia fonológica va a operar con el conocimiento y análisis de unidades significativas del lenguaje, lo que va a facilitar la transferencia de la información verbal. ¿Cuáles son algunas propuestas pedagógicas? La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje. Es decir, la conciencia fonológica se desarrolla con el ejercicio. ¿Qué queremos decir? Que se va a ir desarrollando con la práctica diaria de ejercicios. Normalmente nosotros, cuando nos dicen conciencia fonológica, pues decimos, es que vamos a poner, por ejemplo, un cartel que tenga la imagen de un avión y enseguida la letra A. Por supuesto que esto es parte de la conciencia fonológica, pero es lo principal, lo básico. Sin embargo, la conciencia fonológica va a ir más allá, ¿sí? La conciencia fonológica consiste en la asociación y comprensión de fonemas y grafemas. El desarrollo de la conciencia fonológica debe ser intencionado y sistemático. Y para estimular la conciencia fonológica va a ser primordial incentivar a los niños a través de ilustraciones, material concreto, canciones, rimas, etcétera, y trabajar en forma progresiva de lo más simple a lo más complejo. Aquí vemos un ejemplo de aquello que mencionábamos, ¿no? De la conciencia fonológica, digamos, muy básica. Rodea de rojo los dibujos que tengan la letra B y de azul los que tengan la V. ¿Sí? Ya es un ejercicio de conciencia fonológica.
fonológica. Y hay muchísimos más. Por ejemplo, aquí simplemente es un ejemplo de conciencia fonológica. Una niña dice casa, el segundo niño busca una palabra que empiece con la sílaba última que mencionó la primera niña, y la última busca otra palabra que empiece con la última sílaba que mencionó el niño anterior. A través de la conciencia fonológica va a ser posible la transcripción de la información gráfica a la verbal y viceversa, tras un procesamiento de la información. Y por último, vamos a ver cuál es la importancia de estimular la conciencia fonológica. Bueno, ya más o menos lo hemos estado mencionando, que los niños con mejores habilidades en conciencia fonológica aprenden a leer más rápido, independientemente del cociente intelectual que tengan y del nivel de vocabulario y del nivel socioeconómico. Entonces, por lo tanto, vemos que este tema es pues muy importante, sobre todo cuando estamos enseñando a niños a leer y a escribir. Este curso de conciencia fonológica también lo vamos a tener la próxima semana. Por eso los juntamos estos dos, porque bueno, tienen que ver con lectoescritura, y el de la conciencia fonológica va a ser el lunes y el del método global va a ser el martes. Entonces, bueno, si alguien se interesa, de todos modos ahí en la página ya están desde hace bastantes días, están las especificaciones de cada uno de ellos. Ya si alguien se interesa por conocer más acerca de este tema, pues me puede enviar mensaje para que le demos toda la información al respecto y pues puedan incorporarse al curso. Buenas tardes y muchas gracias por estar presentes aquí en esta pequeña plática, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos esas situaciones de dificultades para los niños y muchas veces no sabemos qué hacer, para dónde movernos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos bastantes elementos para poder apoyar en este proceso. Bueno, pues nuevamente buenas tardes y hasta la próxima.